Bien, lo último que había, voy a aprovechar este mismo, que no había armado el video. Y en esta clase, por ejemplo, teníamos, esto es solamente una fotografía, que sería después el diseño terminado, como lo tenemos que hacer nosotros, que es un texto con trazo y relleno degradado. El fondo va a estar, puede ser con relleno degradado radial o con un pincel con un tono violeta un poco más clarito, como para hacer este pequeño efecto. Y después las estrellitas serían pinceles. Vamos a ver cómo descargar e instalar los pinceles en caso que no lo recordamos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a Pexels. Y mientras voy a abrir Photoshop. Esto de Pexels la abrí como para tener una referencia de un tamaño de imagen, porque en el caso del texto tendríamos que hacer un documento de cero. Como no tenemos ninguna foto para editar, arrancaríamos con un documento de cero. Y para elegir un buen tamaño, vamos a hacer este 1280 por 853. Así que vamos a ir a Nuevo. Acá me aseguro de que está activado Píxeles, eso es lo más importante. Siempre antes de colocar las medidas del ancho y el alto, siempre lo primero que tenemos que hacer es cambiar el valor a píxeles, ya que si yo, por ejemplo, vamos a poner este, supongamos que lo tengo en centímetros, hice otro trabajo, hice un volante, un flyer, y me quedó las medidas en centímetros. Así que voy a poner este 1280 por 853. Entonces acá lo tengo activado en centímetros. Entonces cuando yo quiera pasar esto a píxeles, lo que va a hacer es convertirlo. Uy. Por ejemplo, acá lo agarré píxeles. En el caso del ancho, ahí lo que hizo fue darle un tamaño súper, mucho más grande. En el caso de la altura, me conservó el alto que tenía antes. Lo que ocurre muchas veces es que si yo puse el valor en centímetros, después cuando lo cambio a píxeles, capaz que no me doy cuenta que los valores acá cambiaron y son los mismos que yo había puesto antes. Y muchas veces presionamos directamente el botón OK. Y terminamos con un documento enorme. En este caso, este documento todavía no tiene nada y ya pesa casi 90 megas. ¿Qué ocurre si el archivo es muy grande? Cuando estamos trabajando en Photoshop, todas las herramientas se van a empezar a tildar. Cada vez que queremos hacer un texto, se va a trabar el programa. Cuando hacemos una selección también. Cuando vayamos a guardarlo, va a tardar entre 5 y 10 minutos en guardarse. Entonces, siempre prestar atención el valor, las unidades primero y luego, por último, el valor. Lo que es la resolución lo voy a dejar en 72 píxeles por pulgada porque no va a ser impreso. Va a ser subido, por ejemplo, en una página web. Así que ahí ya tengo preparado el documento nuevo. Ahora, vamos a ir acá. Tenemos un fondo que tiene un color uniforme. Nosotros el fondo lo podíamos hacer de dos maneras. O hacer un degradado radial, o la opción que más recomendaría en este momento es hacer en una capa el fondo violeta oscuro y en otra capa por encima con un pincel pintar esta sección, que es lo que voy a hacer ahora. Así como está, esta capa de fondo, por ejemplo, tiene un candado. Pero si yo me voy a edición, rellenar, de la lista desplegable que dice usar, hago nuevamente, ya estaba en color, pero si hago clic en color, me abre el selector de colores. Acá vamos a buscar un violeta oscuro, OK y OK. Por más que esté el candado, nosotros igualmente podemos
cambiarle el color de relleno. Vamos a rellenar. Vuelvo a hacer un clic en color y acá lo voy cambiando y lo voy haciendo un toquecito más oscuro. Otra opción, si yo no quiero ir a cada rato al rellenar, es ir acá a lo que sería el color frontal y cambiarle desde acá el color. Por ejemplo, voy a colocarle un violeta clarito y con la combinación de teclas Alt y sin soltar, presionamos una vez sola suprimir, automáticamente el color cambia, asignándole como color de relleno el color que tengamos en el frontal. Entonces acá vamos a hacerlo bien oscuro, Alt y suprimir. Y ahí ya lo tenemos preparado. Sin necesidad de ir a cada rato a edición, rellenar, color. Es una forma un poquito más rápida de hacer lo mismo. Lo voy a dejar así. Esto sería en la primera capa. Voy a hacer una capa nueva. Para hacer la capa nueva, desde el panel capas, hacemos un clic en el icono de capa nueva o desde el menú capa y vamos a nueva capa. También tenemos el atajo de teclado Control Shift N, que también nos permite crear una nueva capa. Voy a agarrar la herramienta pincel y antes de pintar, yo por ejemplo, supongamos que ya creé la capa y yo ya quiero pintar. Entonces acá ya está pintando en este color. Pero igualmente nosotros podemos definir el colorcito. Acá está este tono de color. Previamente, antes de pintar, tenemos que ir al color frontal para asegurarnos de elegir el tono de color que queremos. Voy a hacer más grande el pincel. Si hacemos clic derecho en lo que es el fondo, nos va a permitir cambiar lo que es el color del fondo, o sea, la interfaz de nuestro programa. Si queremos cambiar el tamaño del pincel, siempre lo hacemos dentro del área de donde tenemos la hoja. Voy a cambiar la dureza y acá. Perdón, el tamaño. Lo que es la dureza lo voy a dejar en 0% porque voy a hacer un clic en esta flechita para invertir los colores. Ya con el blanco lo vamos a notar mejor. ¿Qué era lo que hacía la dureza? La dureza controlaba el borde del pincel. Si va a ser un borde como fuese con un efecto de desenfoque, o si va a ser un borde donde se note el contorno del pincel. Estando la dureza en 0, hacemos un clic, por ejemplo, y ahí tenemos que en el centro se nota bien el tono blanco y después se va perdiendo hasta más o menos mezclarse con el fondo, ya que conseguimos un borde borroso. En cambio, recordemos que si la dureza la dejamos en 100%, al hacer un clic y vamos a tener el tamaño del pincel exacto y los bordes van a estar bien marcados, o sea, los bordes bien definidos. Voy a eliminar la capa, así hago más rápido. Entonces, como en este caso yo tengo que hacer algo muy suave, entonces la recomendación va a ser utilizar la dureza en 0%. Y hago una pasadita, por ejemplo. Más o menos así. Mantengo presionado. Y ahí lo tengo. Ahí estaría. Si por algún motivo yo quiero hacerlo, esta parte de atrás vamos a hacerla más oscura. Este tono creo que estaría bien. Incluso también puede ser un toque más oscuro. En el caso del color de fondo yo quisiera oscurecer este mismo tono de color. Pero como cambié el color frontal para poder usar el pincel que pintar esta partecita, entonces el tono varió y es un poco más claro que el fondo. Así que recordemos que tenemos la herramienta del cuentagotas para capturar el color de fondo.
Una vez que lo capturamos, ahí puedo ir al color frontal para hacer ese mismo tono todavía más oscuro. Y ahí se nota todavía más como una mancha. Esta mancha que está acá, si yo disminuyo el valor de la opacidad, vemos cómo se va haciendo cada vez más transparente y se mezcla con el fondo. Entonces podemos reducir un poquito la opacidad, o algo que podríamos probar junto con la opacidad también, para que no quede tan nítido, es ir al menú filtro y aplicar un desenfoque gaussiano. Que el desenfoque gaussiano le va a hacer un efecto todavía más borroso. Entonces quizás no quedaría tan marcado, porque si uno mira bien, bueno, depende del monitor, se nota, si yo se lo saco, se nota levemente remarcado. En cambio, al aumentar el desenfoque, se va perdiendo, se está haciendo borroso y se está perdiendo en el fondo. Y ahí quedó un poquito más suave. ¿Alguna duda con la creación de este fondo degradado? Bien, ya tenemos listo el fondo. Ahora, vamos a ver el tema de los textos. En este caso, en particular, tenemos que cada una de las letras no solamente está en una posición diferente, más arriba, más abajo, sino que además cada una de las letras está superpuesta. Incluso se genera un efecto de sombra. Por lo tanto, significa que vamos a tener que hacer una letra por cada capa. Entonces, como voy a tener un montón de capas de texto, yo lo que podría hacer es crear una carpeta, o sea, un grupo, para contener todas esas letras, todas esas fuentes. Al momento de hacer un clic, se crea una carpetita, como fuesen las carpetas de Windows. Hacemos un clic para activarla y ahora haríamos las letras. Entonces acá tengo una P. Para cambiar la fuente, tengo dos opciones. O hacer doble clic sobre la capa de la fuente, haciendo doble clic en la T, ya que haciendo doble clic en la T se activan las propiedades del carácter en la parte superior, que sería más o menos como un Word, que tenemos el tipo de letra, el estilo, si va a estar en negrita, en cursiva. Acá también le podemos modificar el tamaño, la apariencia del texto, si va a ser un poco más nítido, más borroso, y la alineación. Estas opciones de alineación se ve más la diferencia cuando estamos colocando quizás un párrafo, donde podemos ver si se centra el texto o si queda alineado a la izquierda o a la derecha. En el caso de las letras que están simples o los títulos quizás no se note mucho la diferencia entre uno y otro. El color de la fuente, que fíjate no tiene nada que ver con el color frontal, ya que la fuente puede tener su propio color por separado. Y después esta herramienta nos permite transformar el texto, o sea, aplicarle algunos efectos para deformarla. Y después acá tenemos el cuadro de diálogo para modificar lo que serían las fuentes. Cualquier cambio que hagamos, podemos aceptarlo o cancelarlo. Después, este botoncito que está acá nos permite cambiar entre el tipo de letra, si va a ser un texto escrito en horizontal o si va a ser un texto escrito en vertical, o sea, hacia abajo. Esta es una opción. Otra opción, para no tener que andar haciendo doble clic en la letra, es ir al menú Ventana y desde acá elegir la opción Carácter. El panel Carácter voy a mantener presionado acá en el borde oscuro y ahí lo arrastro. El panel Carácter es como funciona como las opciones que se encontraban acá. Tenemos el tamaño de fuente,
el estilo, el tamaño e incluso otras opciones, como por ejemplo la separación entre cada una de las palabras, o sea, expandirlas, la separación también entre cada uno de los caracteres, si quiero más cerca, si quiero acercarlos o aumentar la separación. Esta opción de escala, a diferencia del tamaño de la letra, lo que nos permite es estirar la fuente, alargarla. Es como si activamos la opción transformación libre, agarramos el manejador que está en la parte superior y estiramos la letrita. Esta última opción nos permite elevar, o sea, cambiar la altura de los textos para agregarlos más arriba, más abajo, que si no fuera porque cada uno de estos tiene que estar encimado, podríamos utilizar esta opción para controlar la altura, la elevación que tiene cada una de las letras. Y después más abajo tenemos efectos, donde si el texto lo escribimos todo en minúscula, podemos decirle que se convierta a mayúscula. Tenemos opciones de tachado, subrayado, subíndice y superíndice, que lo que hace es que la letra sea más pequeñita y se coloque en la parte superior derecha. Si yo, por ejemplo, escribo, vamos a hacer un ejemplo, radio al cuadrado, puedo seleccionar, eso sí lo tengo que seleccionar, sí o sí, elijo esta opción para superíndice y automáticamente lo que hace es cambia el tamaño del número o la letra seleccionada, la chica y lo coloca en la parte superior derecha. Y si es una fórmula química, H2O, y quiero que por ejemplo el 2 en vez de que quede arriba quede abajo, entonces tenemos el subíndice. Lo hace pequeñito y lo coloca abajo. Acá por ejemplo teníamos esta opción que lo que nos permitía hacer era elevar la posición. La diferencia entre elevar la posición y el superíndice es que en el superíndice el numerito queda arriba, pero queda un poco más chiquito el tamaño. En cambio acá se eleva, por ejemplo en este caso el número o el carácter que haya seleccionado, y me conserva el tamaño original del texto. Voy a volver a poner la P. En este caso para la P me gustaría que la fuente sea un poco más rellenita para que se note que hay un degradado, porque ese es otro detalle con las fuentes. Si yo elijo una fuente demasiado finita y quiero que adentro se vea que hay algo, ya sea parte de una foto, un degradado como en este caso, o un motivo, tipo textura, entonces si la fuente es demasiado finita no se llega a apreciar lo que va a estar dentro de esa letra, se pierde. Entonces siempre, en esos casos cuando queremos que se vea algo dentro de la letra, nos aseguramos de buscar una fuente bastante rellenita. Voy a elegir Arial y del estilo tenemos acá el estilo Black. Y conseguimos que la P sea un poco más pachonchita. Si quiero cambiarle el tamaño, por defecto llega hasta 72, pero nosotros podemos escribir acá manualmente un valor, por ejemplo 250, por poner un ejemplo. Aprieto Enter y ahí ya queda el cambio. En este caso lo voy a dejar como estaba antes. Paso atrás. Photoshop. Bueno, calculo que va a entrar. Y desde acá también puedo cambiarle el color directamente. Voy a dejarlo más o menos acá. Y así con cada letra. O sea, una vez que tengo una, voy a hacer un clic y automáticamente me conserva las últimas propiedades que yo utilicé. Si yo despliego acá, me dice, bueno, Arial Black.
La O la voy a reutilizar. Y necesito la S. Para poder hacer las copias, el atajo de teclado es Control J. Mantenemos presionado Control y sin soltar, presionamos la J. La otra opción, si no, era mantenemos presionado sobre la capa y arrastramos hasta el icono de nueva capa. Arrastro hasta acá y acá recién lo suelto. Otra opción, desde menú capa, duplicar capa. Ponemos OK al cartelito, es exactamente lo mismo. Yo prefiero el atajo de teclado Control J, que es mucho más rápido. Bien, ahora. Nosotros sabemos que para poder mover cualquier objeto en Photoshop, primero debemos seleccionar la capa donde se encuentra ese objeto. Si yo, por ejemplo, quiero mover esta P, tengo que hacer un clic en la P, activarlo y ahí lo puedo mover. Si quiero mover esta O, tengo que buscarla en la capa, activarla y ahí moverla. Pero cuando estamos utilizando la herramienta Mover, hay una opción que por defecto está desactivada, lo cual yo recomiendo que quede desactivada, ya que muchas veces es un poco molesto, porque si tengo demasiadas imágenes superpuestas entre sí, me puede seleccionar quizás capas que yo no quiero. Entonces, esta opción solamente la activamos cuando la vamos a utilizar. Una vez que lo activamos, acá tenemos una lista desplegable donde puedo seleccionar capas y grupos. En el momento que hacemos un clic, por ejemplo acá en la H, me marca la H. Hago un clic en la O, me marca la O. Entonces yo no necesito ir a la capa, hacer un clic, mover. A la capa, hacer un clic y mover. Voy directamente a la letra que quiero desplazar y ya está, y ya se va activando. Tenemos que cambiar el tema del orden. La última tendremos que invertirlo. Bueno, vamos a invertir desde acá manualmente. Ahí está. Y este creo que va arriba. Un chiquitín. Ahí más o menos, no hace falta que quede igual. Desactivo la opción de seleccionar automáticamente. Supongamos que esto lo quiero desplazar un poquito más en esta dirección. En vez de moverlas todas por separado, como están dentro de un grupo, dentro de una carpeta, hago clic en el grupo y ahí lo puedo mover todo completito. Si tengo que cambiarles el tamaño, desde transformación libre, me va a cambiar el tamaño de todo junto, ¿sí? Siempre y cuando tengamos activada la opción de grupo. ¿Qué pasa si yo lo hice sin el grupo? Supongamos que tengo las capas sueltas. Si quiero seleccionar varias capas al mismo tiempo, lo que hacíamos era un clic, ya sea en la primera o en la última capa, no hay problema, lo importante es que sea o la primera o la última capa. Mantenemos presionada la tecla Shift y sin soltar hacemos un clic en la capa que se encuentra en la otra punta. Entonces de esa manera, de estar todas seleccionadas, ahí lo podemos trasladar. Ya sea mover o si queremos usar transformación libre. Esto es si no lo tenemos dentro de un grupo. ¿Qué puede pasar? Podemos tener un grupo de capas que no necesariamente están relacionadas unas con otras y de repente las queremos mover todas juntas. La opción de usar el Shift
me permite seleccionar un rango completo de capas. Decir, bueno, desde esta capa hasta esta capa quiero todas seleccionadas. O desde esta capa hasta esta quiero todas marcadas. ¿Qué pasa si las capas que yo quiero seleccionar no están así correlativas? Y de repente yo quiero mover juntitas, no sé, quiero la P, la H y la O, y me interesa la O y la P que se encuentran abajo de todo. Con la tecla Control y sin soltar, ahí podemos hacer un clic y poder seleccionarlas de manera individual. Pero en este caso tenemos que usar la tecla Control. Voy a hacer un clic para desmarcar todo. Entonces hasta acá ya tenemos lo que sería la parte del texto creado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Muy bien, very good. Bien, ahora, lo que necesitamos hacer es darle un relleno degradado. Nosotros cuando teníamos una forma, voy a hacer un clic acá en el grupo, voy a dibujar un rectángulo. Si yo quiero sacar este rectángulo del grupo, mantengo presionado y arrastro hasta arriba. O sea, aparece una rayita en la parte superior. Ahí lo suelto y ahí me está creando ya una capa. O sea, lo que hizo fue la capa que creamos, el objeto, lo sacamos del grupo para trabajarlo individualmente. Entonces acá tengo mi objeto de forma. En el caso de las formas, yo tengo la posibilidad de rellenarlas, no solamente con un color sólido, sino que yo puedo elegir también rellenarlas con un degradado o si no con un relleno de motivo. En el caso de los textos, esto lo voy a borrar, nosotros le vamos a dar el color de relleno. Desde la ventana de carácter tenemos la opción de relleno sólido nada más. No tenemos una opción para darle un relleno degradado. Y si yo voy a la herramienta de degradado, que lo voy a encontrar acá en el bote de pintura, cuando quiera usarla, primero me va a aparecer este signo prohibido, porque pues tengo activada una capa de texto. ¿Qué pasa si yo creo una capa que esté vacía? Voy a sacarla. Cuando haga el degradado, me va a tomar estos colores, gris y blanco. Cuando haga el degradado, me va a estar rellenando toda la capa completa. ¿Por qué? Porque no tengo un área para indicarle, no, quiero que me rellene solamente esta sección. Entonces me pinta todo. Para los textos, poder darle un relleno degradado sin tener que hacer lo siguiente. Voy a hacer una copia, la voy a sacar y momentáneamente este grupo lo voy a ocultar. Una de las opciones para poder trabajar con los textos y darle el degradado sería lo siguiente. Tengo dos opciones. Yo podría, opción número 1, crear una capa nueva. Con la tecla Control, si yo me posiciono en el nombre de la capa, me va a dejar seleccionarla. Voy a hacer un clic acá de vuelta. Pero si con la tecla Control presionada me acerco al icono, en este caso a la T, ya sea a la T o a la capa miniatura, fíjate que en las miniaturas me va a aparecer esto y en el texto desaparece. Cuando yo me aproximo acá, ¿qué es lo que hace esta tecla Control? Me activa las selecciones. Entonces, estoy en una capa nueva, tengo acá mi degradado, voy a empezar de acá, mantengo presionado y arrastro. Ahí me lo rellenó. Voy a hacer más chiquitito, me voy a acercar un poco con el navegador. Y voy a hacer el degradado un poco más pequeñito acá adentro. Voy a empezar desde este punto y voy a arrastrar hasta acá abajo. Ahí me hizo el efecto degradado. Vamos a hacerlo con un colorcito así se ve mejor. ¿Por qué me hizo el degradado acá y antes no? Porque tengo un área
o sea, tengo una selección hecha. Entonces, al aplicar el degradado se aplica únicamente en esta selección. Pero ¿qué pasó? Acá necesité otra capa. Dentro de esta misma capa, yo podría mantener presionado Control, hacer un clic en la T de Photoshop y aplicarle también el degradado. Y así con cada una. No tengo problema. Todo dentro de esta capa. ¿Qué desventaja tengo acá? Vamos a ocultarlo. Supongamos que yo quiero mover esta T. Como está todo en una sola capa, se va a mover todo junto. Ya está todo pegadito. Tampoco tengo posibilidad de separarlo, porque si yo voy con varita mágica, al hacer un clic me selecciona los rangos de colores. Y peor, si hago clic en la parte naranja que comparte con otra letra, me va a estar seleccionando estos píxeles que coinciden. Entonces, lo que es la opción de la capa no me conviene. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que crear una capa nueva, a esta capa, darle el degradado y listo. Hacer otra capa nueva y así con cada una. En vez de hacer eso, la opción que mejor quedaría sería convertir esta capa de texto en una capa común y corriente. ¿Cómo se hacía eso? Hacemos clic derecho y hay una opción que dice rasterizar texto. El rasterizarlo significa que ya deja de ser una capa de texto y lo puedo tratar como una capa común. Entonces a esta capa, control un clic, le activo la selección y ahí ya la tengo. Entonces, esta sería una opción para solucionar el tema del relleno degradado de los textos. Pero esta supuesta solución que me arregla el relleno degradado me genera un problema a futuro si yo quiero cambiar la letra. Supongamos que la fuente Arial Black al final no me termina de convencer y yo la quiero cambiar por otra letra. Como esta capa la rastericé, o sea, la convertí, dejó de ser una capa de texto y la convertí en una capa común, cuando yo haga doble clic, me va a abrir el panel estilo de capa. Y si yo voy al menú Ventana, Carácter, por más que yo lo cambie acá, no me va a afectar en nada porque esto es una capa que no es de texto. Entonces, no siempre conviene rasterizar. Si no tengo otra opción, lo podemos rasterizar. Y si yo sé que esta letra me gusta, va a quedar y no va a cambiar nunca, puedo rasterizar las capas. ¿Cuál es mi recomendación si rasterizan las capas? Hacer un duplicado. Decir, bueno, este es el grupo de fuentes originales. Hacemos un duplicado y vamos rasterizando cada una de ellas y les cambiamos el tono de color. Si en algún momento me arrepiento y quiero cambiar de letra, lo único que tengo que hacer es eliminar la copia y volver acá a las originales. Cambiar ese tipo de fuente, hacer una copia nuevamente y rasterizarlas. ¿Qué otro método tengo para darle un color de relleno? Vamos a guardarlo por las dudas. Photoshop, texto, degradado. La otra opción es, cuando nosotros hacemos doble clic en la T, se selecciona la fuente. Si yo hago doble clic, donde está el nombre de la capa, se abre la opción de estilos de capa. Y de esta lista hay una opción que se llama superposición de degradado. En el momento que hacemos un clic, automáticamente ya le asigna un color un relleno degradado. Directamente. Voy a dejar este color, por ejemplo, y sigue siendo una capa de texto, porque acá tengo mi T. Si yo voy a Ventana, Carácter, y cambio la fuente, así que no cualquiera, y acá tenemos el cambio de la fuente. Ahí estaría. Le apliqué el relleno degradado. ¿Qué pasa si lo quiero cambiar? Desde acá tenemos esta FX que me indica que se le aplicó un estilo de capa a esta capa.
despliego la lista y tengo acá superposición de degradados. Le hacemos doble clic y accedemos al panel de estilos de capa. ¿Alguna duda hasta acá con la parte de los degradados del texto y sus opciones? Bien. Este degradado no me gusta, pues es blanco y negro. Y yo quiero que sea blanco y violeta. Así que lo que hacemos es, si hago un clic en la lista desplegable, me muestra las opciones de relleno. Y acá me aparece violeta con blanco, justo. Eso es porque tengo activado como color de frontal el violeta oscuro, que es este fondo, y el color blanco, que es el blanco de fondo. ¿Qué pasa si yo no hubiera tenido, igualmente es demasiado oscuro y lo quiero cambiar? Yo quiero editar este degradado que está acá. En vez de hacer un clic en la lista desplegable, hacemos un clic en la miniatura del degradado. Y ahí se abre el panel estilo de degradado. Me vuelve a mostrar los mismos ejemplos de degradado, pero abajo tengo las opciones para poder cambiar los colores. Estos dos manejadores que se encuentran acá son los tonos de color, violeta y blanco. Las opciones que se encuentran arriba son la transparencia, ya que yo puedo hacer que estos objetos sean levemente transparentes. Acá la opacidad hasta el 100, y si yo lo disminuyo, si hubiera una imagen, se vería. En el caso como no hay foto, entonces no se ve. Pero a medida que lo vamos reduciendo, se empiezan a ver los cuadritos, como cuando eliminamos un fondo de la foto, que me deja ver lo que está debajo. Entonces acá el blanco lo voy a dejar, a ver si está bien la posición, sí, el blanco va arriba. Y para cambiar el color hacemos doble clic sobre este pequeño cuadradito sobre la muestra, o un clic para activarlo, y acá donde está el color hacemos un clic, es lo mismo. Doble clic acá, o un clic y un clic. Vamos a hacerlo un poco más claro. Lo que tiene de bueno es que todos los cambios que vamos realizando los vamos a estar previsualizando en el momento. O sea, no es que tenemos que poner OK, aceptar para que guarde los cambios, OK, para ver el resultado. El resultado lo vamos a ver al toque. Ahí está bien, pues para que se note un poquito el color. Le ponemos OK y OK. ¿Qué otra apariencia distinta tiene, aparte del relleno degradado? Tiene además un borde de color blanco. Voy a hacerlo un toque más oscuro. Doble clic. Ahí está, porque es medio apagado el violeta, no es tan chillón. Ahí está un poco mejor. Para poder aplicar un borde, tenemos acá la opción de trazo. Un detalle con los estilos, que la mayoría siempre se confunde en esta sección, en este panel. Nosotros acá en el costadito tenemos las casillas de verificación para poder activar o desactivar los efectos. Si yo, por ejemplo, hago un clic en trazo, ahí lo estoy activando. Y acá me hizo un trazo de color negro. Pero si yo quiero hacer modificaciones sobre esta opción, esta propiedad que acabo de colocar, hay que hacer sí o sí clic en la palabra. Ya que haciendo un clic en la palabrita, ahí cambia el panel y me muestra las propiedades, los valores de ese trazo. Pues muchas veces pasa que de repente, por ejemplo, le aplicamos un efecto, capaz que lo vemos o capaz que no lo vemos, pues depende de los valores que tenga, no se pueden ver los trazos. Entonces acá siempre hacer un clic en la palabra. El primer cambio que hay que hacer es
no es negro, va a ser blanco. Hacemos un clic, me voy al rinconcito y le pongo OK. Y ahí tenemos blanco. Vamos a ver, la parte superior no se nota porque como tiene el degradado justo ahí blanco, entonces ahí no lo vamos a ver. Pero en la parte que está violeta sí. Y además tiene este efecto de sombra. Lo mismo, en vez de hacer un clic en el check, me voy automáticamente a sombra paralela. Ahí, directamente. No solo se activa el check, sino que me muestra las propiedades. La opacidad la vamos a dejar al 100% para que se note. Después vemos si reducimos o no. Y lo primero que tengo que hacer es despegar la sombra para poder verlo. Así que la distancia, ahí lo cambiamos. Ahí podemos ver que la sombra está demasiado definida. Entonces ahí recién empezamos a ajustar lo que es la transparencia. No es recomendable manipular la transparencia cuando la sombra está así chiquitita porque no se ve nada. Ahí vemos que se está haciendo más clara, más oscura, pero siempre va a ser más cómodo despegarlo y ahí recién empezar a manejarlo, a editarlo. Lo que es el ángulo me permite indicar la dirección, o sea, de dónde viene la luz. Acá, por ejemplo, la luz viene de acá, se proyecta y genera la sombra de este lado. Así que si mantengo presionado y voy cambiando, ahí lo voy girando. Vamos a ponerle ahí, más o menos 180, ahí estaría. Y como podemos ver, me voy a acercar más. Voy a hacer doble clic acá en la capa, en el efecto sombra paralela. Podemos ver que la sombra está muy definida. Incluso si yo le cambio la distancia, se sigue notando, es como fuesen los pinceles que teníamos los bordes duros y los bordes blandos. Para lo que es la distancia, cambiamos la extensión. Acá, perdón, la extensión, no, el tamaño. Ya que el tamaño expande la sombra, vamos a despegarlo un poquito más, y genera este efecto de desenfoque. Si está en 0, ahí se nota bien marcada la sombra. Si yo lo aumento, empieza a desenfocarse. El tamaño tampoco tiene que ser demasiado grande, ya que si no estaríamos generando una mancha. Entonces, ahí como que se nota borrosito. Una vez que lo tenemos, listo. Y si es necesario, le seguimos bajando un poquito más la opacidad. Vamos a ponerle OK. Todos estos datos igualmente se pueden seguir editando, o sea, no es que quedó así y ya está. No se puede volver a tocar, se puede continuar editando. Si la sombra quedó demasiado grande y digo no, quiero cambiarlo, hacemos doble clic en la sombra y reducimos la distancia. Con la ruedita del mouse podemos ir reduciendo los valores de a 1, ya que muchas veces cuando mantenemos presionado, ya sea si es un mouse o es el pad de la notebook, es un poco más complicado. Entonces con la ruedita, si tenemos ruedita de mouse, ahí va de a poquito y es más preciso. Voy a dejar ahí. Bien, ya tengo lista la P de las palabritas. Yo tengo que hacer exactamente lo mismo por cada una de las letras. Obviamente llevaría tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es clic derecho en la capa del texto y de la lista de opciones que aparecen acá, hay una que se llama copiar estilo de capa. Entonces yo puedo ir a la letra que sigue, clic derecho en la capa y pegar ese estilo. Y automáticamente, ¿qué fue lo que hizo? Tomó todas las propiedades de esa capa. O sea, todos los estilos que le asignamos. Color de relleno, trazo y efecto de sombra. Ahora, en vez de hacer clic derecho en cada una, voy a hacer un clic izquierdo para marcar la O. Mantengo presionada la tecla Shift. Hago un clic en la P. Y así como está, clic derecho, pegar estilo de capa. Y ahí se lo apliqué a todas las capas. Cada una de las capas contiene los efectos. Voy a hacer un clic acá en la flechita para que se vuelva a ocultar todo.
y ahí guardamos. Ahí está. Si hay que hacer algún cambio, supongamos que este color de grado no me gusta, elijo una, superposición de degradados, hago el cambio solamente en una, así más o menos. Nuevamente copiamos el estilo de capa y se lo volvemos a aplicar a las otras. Clic derecho, pegar estilo de capa. Entonces ahí siempre lo vamos a estar actualizando. En el caso de la sombra, vamos a hacer doble clic. Si yo, por ejemplo, le cambio la distancia, me cambia la distancia solamente de esta que se encuentra. Pero si yo le cambio el ángulo, me cambia el ángulo de la sombra de todas las letras. ¿Sí? Fíjate que todas van cambiando de dirección. Esto ocurre porque la opción usar luz global está activada. Quiere decir que es como fuese una luz, supongamos que un sol artificial que está en el programa y que genera el efecto de sombra y afecta a todas las sombras que haya en el programa, ya sea si son las sombras aplicadas a un texto, si son las sombras aplicadas a una foto, a donde sea. Tiene activada la opción usar luz global, va a afectar a todas en general. ¿Qué pasa si por X motivo yo quisiera que la sombra, no sé, de la letra P, que es en la que me encuentro ahora, tenga una dirección diferente? Desactivamos usar luz global y al momento de cambiarlo vemos que cambia solamente esta que se encuentra acá. Si no quiero guardar los cambios, ponemos cancelar y vuelve todo más o menos como estaba antes, por lo menos la sombra. Vamos a ir guardando. Ya tenemos listo lo que es la parte del texto de Photoshop. Bien, ahora vamos a ver con el tema de las estrellitas, que son pinceles. Vamos a buscarlo. Hay una página llamada DeviantArt, incluso hay otras más. Lo que tiene DeviantArt es que necesitamos registrarnos como usuarios. O sea, para poder registrarnos, la página está toda en inglés, pero yo estoy usando acá el Google Chrome, que el Chrome me da la posibilidad de traducir al español u otro idioma las páginas. Entonces voy a hacer un clic acá y acá le digo, bueno, muéstrame toda la información en español. Por lo tanto, todo lo que puede traducir, ahora me lo tradució. Hizo la traducción. Unirse, iniciar sesión, enviar. Nosotros tenemos que presionar en la opción de unirse. Y acá colocamos un correo electrónico y una contraseña. Voy a utilizar un correo electrónico temporal. Esta opción de correo temporal es una medida de seguridad. Supongamos que nos encontramos una página de esas que dicen pinceles gratis o cosas, complementos gratis para Photoshop. Y si no estamos muy seguros de esa página, porque capaz que no es muy confiable, tiene mucha publicidad media rara, para no dejar nuestro correo electrónico, ya que si la página no es muy segura, corremos el riesgo de que nos hackeen la cuenta. Entonces, usamos la opción de correos temporales. Lo que hay que tener en cuenta, otro detalle aparte, es que no todas las páginas aceptan estas direcciones, ya que si nos fijamos acá, después del arroba dice, o sea, no dice ni Gmail, ni Yahoo, ni nada por el estilo, dice chefx.info. Pero bueno, vamos a probarlo. Voy a presionar acá en el botón copiar. Acá me dice correo temporal copiado. Y lo voy a pegar acá. Me dice elige una contraseña. Voy a poner una contraseña. Y pongo continuar. Voy a guardarlo. Elijo un nombre de usuario. Vamos a poner un nombre cualquiera. Voy a poner mi segundo nombre. Ese es otro detalle. Es como cuando uno se quería crear
una cuenta con un nombre de usuario en alguna red social que justo ese nombre de usuario ya estaba utilizado. Entonces vamos a ponerle acá los meses, bueno, lamentablemente están en inglés, pero siguen exactamente el mismo orden que si fuesen en español. Voy a elegir cualquiera, pero el año, bueno, el año es mi año. Unirme. Ahora me dice, ¿qué es lo que vamos a estar, o sea, para qué nos registramos en DeviantArt? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Descubriendo arte nuevo, actualizando nuestras habilidades, comprando, ya que dentro de la página nosotros podemos subir trabajos realizados, trabajos nuestros, y podemos venderlos. Tenemos la posibilidad de subirlo para que otros usuarios lo descarguen gratis, o también podemos venderlos. Queremos usar esta página para poder promocionarnos nosotros mismos y que otros artistas u otros usuarios nos conozcan. Este es comprar arte, este sería vender. Entonces le indicamos a la página, bueno, yo me estoy registrando porque quiero vender mis diseños. Y acá sería cualquier otra cosa, o sea, ninguna de estas que están acá, otra cosa distinta. El tema es que si haces un clic, acá hay que explicar, bueno, ¿qué es esa otra cosa distinta que vas a hacer en la página? Entonces acá decimos, descubrir arte y actualizar mis conocimientos. Una vez que nos registramos, me dice, bueno, selecciona al menos 3 topics que nos gusten. Bueno, me gusta el anime, me gusta el cosplay y el arte digital. Si hay más, pueden continuar seleccionando, ¿no? Y continuar. Acá me dice confirmar tu correo electrónico. Por ese motivo no se puede elegir un correo electrónico inventado. Muchas veces hay unas páginas que nos permiten utilizar un correo electrónico donde ponemos cualquier cosa, @cualquierotracosa.com, y lo toma. Pero en este caso las páginas, hay algunas que piden confirmación. Decir, bueno, te registraste para saber que sos un usuario real y no una computadora o un bot. Entonces te dicen, bueno, te acabamos de mandar un correo de confirmación. Por eso es importante no cerrar la pestaña del correo. Nos dice, por favor, confirma tu correo. Vamos a abrir. Y acá presionamos en el botón confirmar mi correo electrónico. Vamos a poner en español. Su viaje comienza aquí. Y ahí ya tengo gracias por confirmar. Entonces, si me llega algún correo o alguna otra cosita, me va a estar llegando en este correo temporal. Este correo temporal se elimina automáticamente. Bueno, acá dice que en septiembre. Pero si yo, por ejemplo, pongo... Había otra opción acá. Por ejemplo, generar o recuperar correo, ahí me genera un correo totalmente nuevo. Una vez que estoy acá, ya estoy registrado en la página, listo, perfecto. Recién ahora ya voy a poder buscar contenido para descargarlo. Entonces acá voy a poner, yo necesito pinceles. Vamos a poner pinceles. Presionamos Enter y empiezo a buscar pinceles. Por defecto, todos los pinceles que están acá son exclusivos para Photoshop. Si quiero algún pincel en especial, puedo poner pincel de estrellas. Pincel estrellas. Y probamos suerte. Entonces ahí me empieza a traer un montón de cosas que quizás no tienen nada que ver con pincel de estrellas. Acá tenemos pincel de estrella, pero tiene estas estrellitas, no me gustan. Otra opción para poder buscarlos, voy a hacer un clic acá en DeviantArt, en vez de escribirlos en castellano, tendrías que hacer la búsqueda en inglés. Pincel en internet, en inglés es brush. Entonces ponemos pinceles, brushes. Y ahí sale una lista un poquito más amplia.
Y acá más abajo tenemos, por ejemplo, grupos, donde están subidos, colecciones completas de pinceles. Y tengo muchísimas más opciones acá. Ahora, por ejemplo, vamos a poner brushes Star. Y ahí ya tengo distintos diseños. Y son estrellitas. Ahí estas me encantaron. Bueno, elijo estas. Nada que ver al diseño original, pero me gustaron. Una vez que seleccionamos, hacemos un clic en una opción. Acá está el comentario. Pinceles de 14 estrellas creados con Photoshop. Y acá tenemos una flechita que indica para abajo. Dice descargar. Y ahí ya se están descargando. Voy a volver para atrás. Voy a elegir acá este grupo de estrellas también, me gustó. A veces es recomendable leer los comentarios. Por ejemplo, acá dice, lea mis términos de uso. Por ejemplo, en el caso anterior nos decía que lo podíamos utilizar, pero solamente para uso personal. Quiere decir que yo esos pinceles no los puedo utilizar si voy a vender un producto. Por ejemplo, creo un diseño, un arte en Photoshop, un arte digital, y usé esos pinceles. Y de repente se me ocurre, digo, bueno, el diseño me quedó re lindo, lo voy a vender. Ese diseño no lo puedo vender porque estoy utilizando pinceles que corresponden a otra persona. Entonces, obviamente tienen una licencia. Entonces, por eso siempre hay que leer los términos de uso, ya que uno no puede agarrar cualquier cosa de internet y utilizarlo como propio. A no ser que la propia página diga totalmente gratuitos y libres de derechos de autor. Todos los pinceles, en este caso, están en formato RAR, así que sí o sí necesito el WinRAR instalado. Extraigo el fichero. Voy a eliminar esta capa. Y acá lo tengo. Una recomendación, si nos ponemos a descargar pinceles, crearnos una carpeta exclusiva para pinceles de Photoshop. Si el día de mañana cambiamos de versión, por ejemplo, yo acá estoy utilizando la versión CS6 de Photoshop. Estos pinceles que coloque en este Photoshop van a quedar en este Photoshop nada más. Si yo instalo otra versión de Photoshop y borré mis pinceles, obviamente los voy a tener que volver a descargar. En cambio, puedo tener una carpetita con todos los pinceles guardados y directamente cuando cambio de versión de Photoshop los vuelvo a utilizar. No importa la versión que tenga, son reutilizables. Hago doble clic y se abrió el Photoshop. Quiere decir que en teoría ya ese pincel quedó instalado. Vamos a probarlo. Voy a ir acá al fondo, voy a crear una capa nueva, voy a invertir el color de fondo porque voy a elegir blanco para poder verlo. Voy al pincel, hago clic derecho y de la lista, en teoría deberían aparecer esas estrellas. Como veo, están las manchas, nada más que fue el último pincel que yo había cargado. El pincel no se cargó correctamente. Esto es un error común, no hay problema. Lo que tenemos que hacer es, desde este botoncito, que es como una ruedita, como un engrane, hacemos un clic y desde acá lo que hacemos es importar, o sea, cargar pinceles. Buscamos la carpetita, estarían descargas. Y ahora ahí bajé y ahí aparecen los pincelitos. Les puedo cambiar el tamaño, si los quiero hacer más grandes o más pequeños. Más grandes o más chiquititos.
Si yo, por ejemplo, mantengo presionado, vemos que están todos exactamente iguales. Si yo quiero cambiarlo para que genere una dispersión, como está acá, más grandes, más chiquititos, tenemos que entrar en las opciones, en las propiedades del pincel. Sí, también podemos crear distintos tipos de pinceles. Cuando nosotros, supongamos, hacemos un documento nuevo, voy a dejarlo en un tamaño de... El tamaño que creemos el documento va a ser después el tamaño del pincel. Por ejemplo, este es de 5000 píxeles. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar hacer uno 2000 por 2000. Voy a sacarle el fondo. Perdón, voy a crear una capa nueva y el fondo lo voy a eliminar. Ahora sí. Y acá voy a crear un pincel. Vamos a hacer cualquier cosa. Tengo este conejito. Mira. Voy a cambiarle. Voy a dejarlo en color blanco como estaba antes. Ahí está. Voy a rasterizar esta capa. Voy al menú edición. Y acá elegimos la opción definir valor de pincel. El área no está seleccionada. Edición, definir valor de pincel. Ay, qué raro. A ver, le voy a cambiar el color relleno. Porque como es color... Ahora sí, no me lo reconocía como estaba blanco, entonces no me lo tomaba. Vamos a ponerle conejito. Ahí. Conejito, listo. Creo una capa nueva, voy a los pinceles y acá apareció ya mi conejito, el cual puedo cambiar de tamaño. Y ahí lo tengo. Si yo quiero cambiarle, por ejemplo, alguna opción de los pinceles, tendría que ir acá. Este botoncito que tiene, que es como una carpeta con los iconos adentro de pinceles, hacemos un clic. Por defecto tenemos estas propiedades. El espaciado, que es la separación. Cuando nosotros mantenemos presionado y sin soltar arrastramos, esta es la separación que hay entre cada uno de los trazos del pincel. Podemos cambiar esta separación, este espaciado, y ahora mantenemos presionado y cuando arrastramos hay más separación entre los conejitos. Esto por un lado. También tenemos la opción dinámica de forma, donde si tenemos un valor alto en variación de tamaño, por ejemplo que lleva al 100%, significa que puedo tener conejitos de distintos tamaños. Variación del ángulo, eso en caso que queremos girarlo al 100%, y ahí va a ser siempre distinto. Pero si nosotros nos fijamos, mantengo presionado y siempre se mantiene como en una línea recta. En dispersión, acá por ejemplo, mantenemos presionado, podemos controlar la separación que va a haber. Entonces si yo mantengo presionado, ahí genero un montón de conejitos de manera aleatoria. Y otra opción que también está buena, a ver, voy a cambiarle los tonos de color, voy a ponerle verde y rojo. En dinámica de color, si tenemos la opción variación frontal y de fondo, genera las mezclas entre el rojo y el verde. Entonces tenemos rojo, verde un poquito más claro, verde un poquito más oscuro, un naranja, ¿sí? Una mezcla de colores entre esos dos tonos. Lo ideal sería
que se mantenga dentro de la propia gama, para que quede un poco más prolijo la variación de colores. ¿Sí? Pero fíjate, con un solo conejito hicimos un montón de diseños. Lo que sí, recordar de hacer un documento nuevo, un documento grande, y cambiarlo el tono de color para que lo encuentre al momento de definirlo. Vamos a ponerle que no. Si yo acá hago clic derecho, vemos que el conejito también me quedó para usarlo acá adentro. En este caso, los cambios que había hecho en las propiedades de ese pincel quedan solamente en cada documento de manera individual. Ahora voy a volver con mi estrellita. Y acá, para que no quede todo igual, voy a ir a las opciones de pincel. Voy a ir a forma de la punta de pincel y lo voy a espaciar más o menos así. Y ahora, en dinámica de forma, voy a dejar activo para que varíe el tamaño, y en lo que es variación de ángulo, para que las puntas tengan distintas direcciones y no queden todas iguales. Y después en dispersión, quizás no tanto, así, lo voy a dejar así bastante. Mantengo presionado y ahí ya tengo listo lo que sería el fondo. Y le da como otro toque distinto. No queda quizás tan seco el fondo, y con un par de pinceles de fondo le da como un poco de estilo. Si en algún momento queremos borrar, supongamos que este no me gusta como quedó porque está cortado, como es una capa nueva, yo puedo ir con la herramienta del borrador. La dureza la voy a dejar en 100% porque quiero que lo borre definitivamente, y puedo eliminar las partes que me hayan quedado, y yo considero, digo, no, me quedaron demasiado dispersas. Y esta capa, con la herramienta mover, tranquilamente lo podemos trasladar. Vamos con el borrador y voy eliminando estos que quedaron muy separados. Listo, ahí estaría. Y lo guardo. Y ya quedó listo lo que sería nuestro fondo. ¿Alguna duda con este trabajo? Muy bien, molto bene. Bien, esto voy a cerrarlo. Chochis, chochis, chochis. Bien, acá. La siguiente opción, la siguiente carpetita, perdón, el siguiente diseño, es generar un GIF animado. El GIF animado, que se puede subir en algunas páginas para poder enviarlo después quizás por WhatsApp, es una repetición de movimientos. ¿Sí? Es una animación que se repite constantemente, tiene un bucle. ¿No? Es una repetición de imágenes nada más. Bueno, en este caso es participar en una película, pero es un movimiento que se repite constantemente. Inicia, termina, inicia, termina. Entonces acá tenemos, vamos a descargarlo. Tenemos estos movimientos. El personaje está quieto y empieza a desplazarse. Estos que están acá creo que son exactamente iguales, así que lo más probable es que algunos no los usemos. Este que está acá es el mismo que está acá abajo. Este que está acá es el mismo que está acá. Sí, algunos están repetidos. Así que vamos a ver cómo cortarlos y cómo prepararlos. Así que lo que voy a hacer es, este lo voy a cerrar, archivo, nuevo. Lo voy a hacer un poco más pequeño, lo voy a hacer de 1000 por 1000. Ahora sí.
En el caso del GIF, le voy a sacar el fondo, así que voy a hacer una capa nueva y voy a eliminar el fondo. Esto por un lado, esto sería después para preparar la imagen. Y por el otro voy a abrir el escritorio. No, vamos a ir a descargas. Aquí. Y acá tenemos las imágenes. Lo voy a trasladar a ver, pues me parece que el tamaño más o menos estaría. Pero no. Vamos a sacarlo. Yo necesitaría pasar estas partecitas dentro de este documento y después ir acomodando cada una de las piezas. Ya que para que se mueva y haga el efecto como que está corriendo, tenemos que asegurarnos de que quede el elemento bien alineado. Así que vamos por partes. Con la herramienta de selección, voy a crear una selección. Y con mover, voy a mantener presionado, arrastro sin soltar, sin soltar, sin soltar, y lo voy a arrojar acá. Ahí tengo uno. Y voy a hacer lo mismo con cada parte. Con este mismo rectángulo ya creado, voy con el marco de selección o con cualquier herramienta de selección, porque, fíjate, tengo acá la varita mágica y aparece esta flechita blanca, que me permite mover la selección. O sea, ni siquiera tengo que hacer una selección nueva. Puedo reutilizar este tamaño. Puedo ir con el lazo magnético, es una herramienta de selección y lo puedo mover. Puedo ir con la herramienta de marco rectangular y también puedo desplazarlo. Así como está. Otra opción, ¿qué pasa si yo no quiero usar la opción mover para poder arrastrarlo? La otra opción sería, así como está seleccionado, voy al menú edición, copiar, voy a este documento, edición, pegar. En este caso justo elegí la misma foto. Chau chis. Así que lo voy trasladando. Edición, copiar, edición, pegar. En este caso lo puedo hacer porque todo esto, o sea, toda esta plantilla se encuentra en un, todos estos diseños están en una sola capa. Entonces yo puedo ir copiando y pegando. Copiar y pegar. Acá ya no lo podría usar porque cada uno está en una capa distinta. Copiar, pegar. Copiar, pegar. Y después estos creo que eran iguales. Y este era igual a este. Bien, listo. Edición. Pero quizás me conviene tener estas copias. Voy a agarrar este. Edición, copiar. Edición, pegar. Edición, copiar. Edición, pegar. Listo. Ahí está. Entonces acá tengo 7 capas. Voy a hacer un clic en la opción seleccionar automáticamente para poder moverlos. Y tengo todas las animaciones, todos los movimientos del personaje. Entonces, este personaje empieza estático, se va a mover, empieza a correr, corre más rápido. Este que está acá me quedó mal ubicado, así que le voy a cambiar el orden. Este que está acá es el 5 y este tendría que ir acá, arriba. Y abre más la piernita. Y después este que está acá. Ah, no, está bien. Este está acá y este tiene que estar por encima. Bien. Voy a hacer desde acá afuera. Puedo hacer una selección, como no tengo nada que sin querer accidentalmente pueda desplazar. Hago una selección grande y fíjate cómo se están seleccionando todas las capas. Y las pude mover. Lo único después, siempre quedan todas activadas. Así que hacemos un mantengo presionado afuera, como para sacar la selección.
Bien, ya tengo listo lo que sería el gato. Voy a dejar esto en caso de necesite. O no, quizás no hace falta. Pues ya tengo todos los movimientos acá. A continuación, voy a eliminar este fondo blanco. Voy a ir con la varita mágica. Tengo que asegurarme, acá por ejemplo estoy en la capa 7, que es la primera de todas. Hago un clic, suprimir. Una vez que saque el fondo, hago un clic afuera en el fondo para desmarcar y oculto esta capa. Me voy a la capa 6, marco el fondo, suprimo, clic en el fondo para desmarcar y oculto esta capa. Suprimir, suprimir, suprimir. Selecciono la capa, suprimir y marco la capa, suprimir. Listo, ya tengo todas sin fondo. Ahora yo tengo activadas las reglas. Si no las podemos visualizar, desde el menú Vista hacemos un clic en reglas y ahí la podemos ver. Y voy a colocar una regla acá, como para decir, bueno, esta es la base, este es el suelo. Voy a crear una capa y la voy a rellenar de blanco para ver bien porque no veo nada. Rellenar y de la lista blanco. Ahí está, ahí veo mejor la línea guía. Y otra línea guía acá en el costadito como para tener una referencia. Y acá tengo activada la opción seleccionar automáticamente, por eso me corrió el fondo. Ahí la desactivé. Y acá una guía para decir, estas es las orejitas. Y las voy activando una por una. Este lo oculto momentáneamente y este para mostrar. Y lo voy a mover un poquito. Puedo moverlo con la flechita del teclado. Bien, ahí estaría. Borro las guías. Bien, ya tenemos preparado lo que sería el escenario. Voy a sacar nuevamente el fondo. Voy a dejar activa la capa 1, nada más que sería la principal. Voy a ir al menú Ventana y de la lista Desplegable hay una opción que se llama Línea de tiempo. En el momento que hacemos un clic, ahí me genera lo que se conoce, lo que sería la edición de video, fotogramas. O sea, tengo el primer cuadro de la imagen. Lo que vamos a hacer es más o menos la técnica que se utilizaba años antes, cuando, por ejemplo, Disney dibujaba, que lo que hacía era un calco de la imagen anterior, generando un pequeño movimiento. Entonces, cada movimiento iba a estar en un cuadro distinto. Entonces, cada movimiento en un fotograma distinto. Entonces, en el primer fotograma tenemos la imagen que se encuentra en la capa 1. Ahora, yo necesitaría otro fotograma nuevo para el siguiente movimiento. Acá en la parte inferior tenemos los botones de reproducción, como si fuesen los botones de reproducción de un reproductor de música o reproductor de video. Y tenemos este icono que es exactamente igual al de nueva capa. Eso es para crear un cuadro nuevo. Creamos un cuadro nuevo. Y acá voy a ocultar la capa 1. Fíjate que del cuadro 2 desapareció. Y voy a activar la capa número 2. Entonces ya tenemos el primer cuadro y el segundo cuadro. Creo una capa nueva. Desactivo la capa 2 y activo la capa 3. Entonces ahí ya tenemos 3 movimientos. Por cada movimiento necesito un cuadro nuevo. Oculto y activo el siguiente. Nuevo, oculto y activo el siguiente. Nuevo y repito.
Y ahí ya tenemos 7 cuadros con los movimientos. Debajo de cada cuadro vamos a tener los segundos, que es la cantidad de segundos que se va a reproducir, o en este caso va a estar en pantalla ese cuadro, o sea, el periodo de tiempo. Al estar en 0, si ponemos play, está súper apurado nuestro personaje. Entonces acá le vamos a establecer una cantidad de segundos. Vamos a probar con 2 segundos. Esta es una lista de valores predefinidos de Photoshop. Nosotros, por ejemplo, acá con otro podemos establecer otra cantidad de segundos. Si digo, bueno, con 2 es muy poco, con 5 es mucho, digo, bueno, puedo probar con 3. Vamos a probar con 1. Entonces, si vemos que hay algún movimiento raro, entonces vamos por partes. Bueno, acá está estático. Entonces podemos decir, bueno, acá quizás el siguiente sería mejor este. Entonces vamos a cambiarle el orden. Vamos a... Acá ahora ya tenemos este. Entonces viene este, se abre. Tuki. Ahora este voy a sacarlo. Ah, no. Quizás de este acá. Y este quizás habría que volver a repetirlo acá para que no quede un salto. Voy a eliminar estos dos. Sí. Y sí. Entonces tengo este en la capa número 2. Voy a cambiar acá el orden de las capas. Ahí me va mostrando con un ojito cuál es la capa que está activada. Y acá voy a seguir, tenemos este, va de poquito, corre. Y vamos a hacer uno nuevo. Repito el movimiento anterior. Y repito este. Y ahí se detiene y corre. Depende de qué movimiento queremos que haga constantemente. Si yo, por ejemplo, quiero que siempre esté corriendo. Y lo vamos cambiando, le vamos agregando los cuadros. Cada uno tiene ya un segundo, pero se le puede ir cambiando la cantidad de segundos. ¿Alguna duda con este GIF? Vamos a exportarlo para que quede como un GIF animado. Bien. Quedó demasiado grande, me sobra hoja. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la herramienta de cortar, que tiene acá Photoshop, voy a hacer un clic y voy a elegir con qué área me quiero quedar. Quiero esta.
hago Enter y ya tengo el corte hecho. Igualmente se pueden hacer algunas mejoras. Ahí está. Y una vez que ya lo tengo terminado, me voy al menú archivo, guardar para web, y de acá de la lista desplegable tengo la opción de GIF. Vamos a ir a guardar. Vamos a ponerle como un zorrito. Zorro 1. A ver si hace la animación. Vamos a volver a la línea de tiempo, a ver si siguen estando. Sí. A ver si está bien. Y ahí está. Depende de la animación que haga. Acá queda como un fondo blanco. Creo que es... Ah, de esta foto. Esta capa. Vamos a eliminarle. Suprimir. Suprimir. Las otras. Esta también. Voy a la capa que me indica. Saco el fondo. Después las otras, que son las capas, como eliminé el fondo de la capa, entonces ya el resto automáticamente se actualiza. Vamos a ver a guardarlo. Ya está en formato GIF. Elijo seguir, reemplazar. Y ahí ya lo tenemos. Y aquí, estas muestras se los conocen en internet. Si uno, por ejemplo, los quiere buscar, supongo que querés practicar y querés hacerlo con otro personaje. Entonces, buscas, por ejemplo, Sprite Sheets. Entonces, colocando el Sprite Sheets, acá, por ejemplo, te da algunas imágenes y te muestra todos los movimientos. Si queremos de algún personaje en especial, por ejemplo, acá tenemos de Sonic, todos los movimientos de Sonic. Si tenemos algún... Vamos a poner Mario. Pues acá también tenemos de Mario. O sea, todos los movimientos de Mario. Cuando va caminando. En este caso son solamente 3 movimientos. Y se pueden hacer las animaciones. Bueno, aprovecho que lo encontré, me lo guardo para después. Bien, entonces. Ahí estarían. Estos serían los sprites. Para poder hacer las animaciones. Después uno los puede subir en alguna página para poder reutilizarlo. Ya sea si por ejemplo lo queremos mandar al WhatsApp. Tendría que estar subido en... a ver si me acuerdo la página. No. Creo que era Gippy, algo así. Vamos a Google. No me acuerdo la H donde iba. Creo que era Gippy, acá está. Entonces acá nos podemos crear una cuenta y subir nuestro GIF animado. Y después lo podemos mandar o lo podemos mandar directamente por... Creo que lo más recomendable es subirlo a una página para que después se vea como un GIF animado, ya que si lo mandamos en WhatsApp, ¿sí? De cualquier imagen.
Después lo subís acá en GIF y compartís el enlace que te genera. Bien. Y después, la última carpeta. Ahí tenemos, acá tenemos un volante. Donde acá, bueno, sería un... Vamos a tener que buscar las imágenes, sacarlas del fondo. Después acá tenemos opciones, tenemos diseños para poder trabajar con formas. Nosotros acá en formas, vamos a guardarlo. GIF animado. Siempre hay que guardar también el original en caso de que queramos hacer alguna modificación. Y chuchis. Cuando nosotros vamos a nuevo, voy a hacer un documento cuadradito. Desde las opciones de formas tenemos las formas básicas, rectángulo, con borde redondeado, elipses, polígonos, y en formas personalizadas tenemos ya algunos diseños que vienen predefinidos dentro de Photoshop. En caso de nosotros abramos y nos encontremos con solamente 2 o 4 diseños, desde esta lista desplegable tenemos, si por ejemplo hacemos un clic en todas, nos va a estar cargando todas las formas. Pero si no, lo podemos mostrar por grupos nada más. Solamente animales, flechas, texturas, pancartas o películas. Si yo voy al menú ventana, creo que en este caso, a ver, porque en las versiones más nuevas está el panel de formas. O sea, hay un... Así como tenemos el panel de carácter para los textos, trazados, no. En el caso de las versiones más viejitas, el panel de formas no se encuentra. Pero bueno, está. Está. Entonces acá ya tenemos algunas formitas. Pero puede ser que justo no esté la forma que nosotros requerimos. Yo, por ejemplo, quisiera este. ¿Qué tiene acá este piquito? La única forma de conseguirlo, en caso que no esté, sería armarlo. Dice, bueno, acá tengo un triángulo más o menos. Así alguno más definido. Bueno, puedo usar este rombo. Entonces tendré que hacer uso. Primero, hacer un círculo. Como cuando trabajamos en Corel. Hacer el círculo y después... Acá está el triangulito. Hacer el triangulito. Después, una vez que lo tenemos, ahí por ejemplo, ahí lo tendría. Otra opción, cuando estamos trabajando con lo que serán las formas, es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo el círculo por un lado y acá el triángulo por el otro. Y obviamente si yo le cambio, por ejemplo, el color al círculo, para poder hacerlo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo acá tengo la herramienta mover, por lo tanto no tengo muchas opciones. Dentro de ellas no tengo la opción para cambiarle el color de relleno. Para eso, desde la lista desde el botón de selección directa, tenemos la herramienta selección de trazado, que es una flechita negra. La herramienta selección de trazado nos va a permitir seleccionar los trazos. Fíjense que yo hago un clic en cada una de las formas y es como si la herramienta mover tuviera la opción de selección automática activada. Entonces yo puedo elegir todas las formas. Con la tecla Shift presionada no me deja hacer nada. Y si yo mantengo Shift acá presionada, recién ahí puedo cambiarle el color a ambos elementos. Pero igualmente se siguen trabajando de manera individual. Yo tendría que agruparlos para poder desplazarlos o cambiarles el tamaño juntos. Entonces una opción es la siguiente. Una vez que hice un círculo, antes de dibujar la otra figura, acá nosotros tenemos algunas propiedades. Dentro de ellas tenemos por defecto activada la opción nueva capa, pero si yo despliego la lista, hay una opción que dice combinar formas, restar, forma frontal, crear una intersección
o excluir algunas formas. Combinar. Entonces voy a hacer acá el triangulito. Voy con la herramienta de trazo y ahí lo tengo. Más o menos lo voy ubicando. Digo, bueno, iría acá. Y en el momento que hago un clic afuera, vemos que la forma ya quedó completa. Pero si yo dejo activada la opción de selección de trazado, puedo igualmente trabajarlos de manera individual. Pero cuando yo vaya con la herramienta mover, se va a estar moviendo toda la capa entera, como si estuviera unido. Si hago un clic en el fondo, desaparecen los marcadores. Si hago un clic en la capa de forma, ahí aparecen los manejadores. Igualmente, si yo quiero separarlas, siempre tengo que hacer uso de la herramienta de selección de trazado. Entonces, por más que estén unidos, están dentro de una misma capa nada más, pero siguen siendo elementos individuales. Entonces yo ahí puedo, en vez de tener varias capas, círculo por un lado y triángulo por el otro, puedo tener todo en uno mismo. Y ahí puedo generar este piquito. Si lo considero que está demasiado extenso, muy grande, entonces ahí lo voy metiendo un poquito. Ahí está. Edición, transformación libre. Esta es transformación libre de trazado. Vamos a ir con el trazado. Ahí está, un clic afuera. Transformación libre de trazado. Ahí está. Por ejemplo, acá yo lo último que había usado había sido el triángulo y me quedó activado. Entonces, cada vez que iba con la herramienta mover y hacía un clic, seguía activado el triángulo. Se movían los dos al mismo tiempo, pero el triángulo como que estaba activadito. Y cuando iba a transformación libre de trazado, solamente me cambiaba el tamaño de esa figura que estaba marcada. Entonces, con la herramienta de selección de trazado, hacemos un clic afuera para que no haya nada seleccionado. Cosa que, si yo quiero usar transformación libre, que me transforme toda la figura por igual y no por partecitas. Ahí queda. Voy a cambiar el color de fondo. Voy a ponerle un verde. Para poder darle un contorno, si yo voy a la opción de trazado, selección de trazado, tengo la opción de colocarle un grosor. O sea, el grosor está por defecto, que es de 3 puntos. Y acá le puedo aplicar un color. Entonces acá mismo ya le apliqué un trazo a mi figura. Si lo quiero más grueso, siempre selección de trazado y desde acá lo puedo ir cambiando. Ahí quedaría. Después, esta, que es como un diseño. Este diseño lo podemos buscar en Google, Mercado Libre, Platinum. A ver si está. Y acá está, Mercado Libre, Platinum. Si ya viene con el fondo, vamos a guardarlo. Acá está. Y desde acá lo podemos editar. Si tengo que sacarle el fondo, recordemos que hay que sacarle el candado. Y después recién con varita mágica ahí podemos ir borrando. Igualmente hay que tener cuidado con lo que son fondos blancos, porque acá, si yo por ejemplo pongo suprimir, estoy eliminando parte de la foto original. ¿Sí? Así que seguramente habrá que hacerlo de a poquito con lazo magnético. Igualmente, antes de empezar el diseño, acá por ejemplo, solamente estaba probando las formas. Para armar el diseño, tengo que tener en cuenta la medida, ya que es un flyer. Acá tengo un archivo llamado medidas y me dice que mide de 10 por 15 centímetros. Entonces, primero voy buscando todas las fotos, todo el material que voy a estar usando. Puedo crearme una carpeta
llamada Flyer electrodomésticos, y ahí dentro coloco todas las fotos. Puedo crearme dos carpetas, uno que diga frente y dorso, y otro que diga dorso. El logo de Mercado Libre está acá en el frente, a ver si está acá en el dorso, y acá no está, por ejemplo. Entonces puedo trasladar esta foto acá, al frente. Una vez que ya tengo todo el material que vamos a utilizar para crear el flyer, ahí recién vengo a Photoshop para crear el documento nuevo. No vale la pena tenerlo ya creado si todavía no tengo todas las imágenes. Y después, ahí sí, vamos a documento nuevo. Primero establecemos las unidades de medidas, ahí en centímetros, y colocamos los valores correspondientes. Pero este flyer después lo vamos a hacer bien la próxima clase, si vemos cómo podemos buscar estos fondos de madera y vamos practicando para eliminar los fondos de algunos objetos.